Bienvenidos al podcast número 3 del canal Historias de Venezuela. Hoy tenemos la grandiosa dicha de tener con nosotros a Mercedes Franco, profesora licenciada en Letras de la UCB, quien es también novelista, guionista radial, articulista, autora de literatura infantil y docente, conocida sobre todo por adentrarse dentro del área de lo sobrenatural para niños. Es un placer para nosotros tenerte acá. Bienvenida, Mercedes. Hola, ¿cómo están todos? Soy Mercedes Franco. Vengo a hablarles sobre mi escritura, sobre mi obra y las cosas que me motivaron a escribir. Así es, Mercedes. Y quizás puedas comenzar contándonos un poco acerca de cómo fue el adentrarte dentro del mundo de la escritura, cómo nació esa pasión por las letras. Mis inicios en la escritura fueron muy tempranos, apenas tenía 8 años, cuando mi mamá me regaló un cuaderno, muy bello ese cuaderno para que escribiera poesía, porque me gustaba escribir poesía y rimar y esas cosas. Entonces mi papá nos llevó en un viaje muy bello de vacaciones, porque él quería que conociéramos toda Venezuela, los pueblitos, todo. Y bueno, en el primer pueblo que llegamos saliendo de Caracas, pues hubo un señor viejito, un campesino, que nos empezó a hablar sobre las leyendas fantasmales, los personajes fantásticos que habitaban toda esa región. Y en ese caso era la región de Bejuma, el estado Carabobo, creo. Bueno, allí me hablaron, el primer fantasma que conocí en esa oportunidad fue el Sinfín, que es un fantasma que no se logra ver, es invisible y golpea a los viajeros, los golpea en la oscuridad. Y hasta que no invocan el Espíritu Santo, no los deja ir. Claro, la historia del Sinfín, imagínate. Yo recuerdo que se la mencionaban en un disco con letra de José Jiménez, titulado la historia de la Sayona. Y en una canción que estaba al inicio del disco tenían como este parentesco que se da o esta relación similar entre el Sinfín y el Silbón. Qué interesante que hayas recibido esta anécdota a tan corta edad y sobre todo proveniendo de personas que, digamos, vivían esas anécdotas en el día a día, ¿no? Me imagino que quizá esto debió servir como una especie de motivación o como una especie de semilla que nutrió esa pasión por la escritura, imagino que también por lo sobrenatural, ¿no? Lo que me hizo adentrarme en el mundo de lo sobrenatural y las historias fantásticas, la tradición oral de la fantasmagoría y las leyendas y misterios, fue observar la pasión, el entusiasmo con que la gente narraba y escuchaba esas historias. Yo pensé que estas historias, después de haberme dado cuenta que estaban en otros países, me di cuenta que eran como decir, así como es la décima, común a toda Latinoamérica, estas historias de terror, de miedo, de fantasía, de misterio, están en todo el folclore de toda Latinoamérica. Nuestra tradición oral está llena de relatos de terror, de misterio, de todo lo sobrenatural, y eso me atrajo mucho. Claro, qué bello debe ser ver ese entusiasmo de la gente, ¿no? Sobre todo porque son historias que no solo están vinculadas a las vivencias quizás de algunos, sino también a la familia, porque muchas de ellas se transmitían de generación en generación y como dices, no solamente en Latinoamérica, yo creo que en el mundo en general, pues ese miedo, esa emoción primaria, primitiva, nos ha conectado a todos a través del tiempo. Y me atrevería a pensar, ¿tú crees que el venezolano crea aún en estas historias? El venezolano actual, como todos los latinoamericanos, pues sí mantenemos viva esta tradición oral, la tradición oral de lo fantástico, de lo paranormal, de lo sobrenatural. Y cuando alguien en algún grupo narra alguna historia de esta, uno ve cómo los demás se acercan a escuchar, ¿no? Atraídos por todo esto porque es como la atracción de lo desconocido, ¿no? No sabemos qué hay más allá de la muerte, no sabemos acerca de estos fenómenos que tienen que ver con el más allá. Entonces todo eso atrae mucho, justamente por el misterio que encierra. Totalmente. Y además de esto, de alguna forma estas leyendas forman parte de la identidad de los pueblos en donde nacen.
Y de ahí me pregunto, ya que tú te has dedicado a recopilar estas historias a lo largo de todos estos años, ¿por qué dirías que es importante mantener vivas nuestras historias y tradiciones? Mantener vivas estas leyendas y esta oralidad, esta tradición fantástica es importante. Es una forma como la persona de un país crea vínculos o lo fortalece con su país. Por ejemplo, los venezolanos que ahorita son gran cantidad, que están migrando hacia otros países, se llevan esa tradición oral fantástica y eso es un vínculo con su tierra, un vínculo que no se puede deshacer. Así en la televisión hablen de otras cosas, de otros misterios, nosotros conservamos nuestra tradición oral intacta y eso es como un vínculo. Es importante que los niños sepan estas tradiciones fantásticas porque también eso los atrae y al atraerlos, aparte de que les fomenta el hábito de la lectura, que eso es importante, aparte de eso, los vincula con Venezuela, los vincula con su tierra, con su ser latinoamericano y venezolano. Totalmente de acuerdo, Mercedes. Además que tocaste un punto súper importante, que es la importancia de preservar las tradiciones, también a nivel literario, porque estamos en un contexto en donde la tecnología se ha llevado la atención de muchos y tener la oportunidad de fomentar la lectura, de hacer que los muchachos lean libros, es algo fantástico. Ahora, me da curiosidad, ¿pudieras mencionar algunas de las leyendas más relevantes con las que te hayas llegado a topar en vista de, bueno, estos viajes y de conocer tanta gente? Las leyendas más impactantes para mí y más importantes con las que llegué a toparme en estos viajes de descubrimiento, donde yo escuché informantes orales que me transmitían todas estas tradiciones, fue la leyenda de los fantasmas ambientalistas. Por ejemplo, los momoyes son duendes que cuidan las lagunas andinas. Se dice que en las lagunas andinas, por supuesto, hay una tradición que cuenta que las familias criollas mantuanas que tenían mucho dinero, cuando llegó la guerra, arrojaban su riqueza, su oro, sus collares, sus posesiones materiales y dinero incluso a estas lagunas, pensando volver y recobrar todas esas posesiones, ¿no? Pero resulta que eso nunca ocurrió. En parte porque se quedaron en el sitio, era difícil regresar, en parte por falta de dinero para regresar y muchos otros factores, ¿no? Entonces se dice que esas lagunas andinas están embrujadas por el oro. Hay una tradición muy, muy antigua europea que asocia los duendes con el dinero, con el oro. Entonces, pero yo he querido pensar que los momoyos son duendes que cuidan no solamente el oro que está allí en esas aguas, sino que cuidan el entorno, el ambiente. Porque he oído cuentos de excursionistas que van a las lagunas andinas y si dejan basura o dejan restos de cosas que puede ser combustible, pues con el fuego, con el sol, los momoyes aparecen y los azotan con ramas, los azotan con ramitas. Entonces, esta es una leyenda muy bella y hay muchas otras leyendas que tienen que ver con la conservación del ambiente. Por ejemplo, el venado de piedra, que le aparece a las personas que cazan venados demasiado jóvenes o hembras en cría. Eso parece que ocurre. La persona ve un venado y frente a sus ojos el venado se transforma en un venado de piedra. Y por supuesto, la locura de aquello es terrible, ¿no? Esa es una historia de Barquisimeto, de las montañas de Lara. Es muy impresionante el venado de piedra. Qué historias tan interesantes, Mercedes. Sobre todo esta sobre los seres que protegen a la naturaleza. De hecho, me recuerda mucho al Diccionario de Fantasmas, Misterios y Leyendas de Venezuela, que es uno de tus libros más importantes. Estoy segurísima, de hecho, que está allí reflejada. Eh, pero es tanto conocimiento, tantas leyendas. Cuando investigabas cada una de estas historias, ¿cuál era el procedimiento? Es decir, ¿ibas a la comunidad donde esta ocurría o la encontrabas o descubrías a través de algún desconocido? En mis investigaciones
Yo realmente no tuve en mi primera etapa investigativa, no tuve chance de buscar informantes porque es que me llovían informantes. Mi papá nos llevó por toda Venezuela, encontré informantes de estas leyendas en el estado Carabobo, en Barquisimeto, en Falcón. No fuimos al Zulia, pero después yo oí cuentos de los fantasmas del Zulia que son impresionantes. Pero entonces fuimos a Los Llanos, fuimos a Apure, fuimos a Arauca, pasamos a Guayana y en todas esas zonas había los informantes orales. Y casi siempre son dos o tres que corroboran la historia que está contando alguien, ¿no? Alguien dice, no, mira, porque aquí aparecen en Margarita, por ejemplo, los fuegos fatuos, que son las almas del tirano Aguirre, y sus marañones, ¿no? Esos terribles soldados de Lope de Aguirre que azotaron y despoblaron prácticamente Margarita, ¿no? Entonces alguien cuenta la historia y otros dos asienten, que se ve que es algo ya arraigado en el alma popular, ¿no? Es muy bonita esa leyenda, que se ven como luces rojas en la distancia, ¿no? Estos fuegos fatuos que aparecen en Margarita y que la gente dice que es el alma de Lope de Aguirre y sus marañones, aparecen en otras partes del país como la bola de fuego, la bola de candela. Y aparecen también como los fuegos fatuos que marcan el sitio donde está enterrado algún tesoro. Esta historia de los fuegos fatuos me recuerda muchísimo a la de los entierros, que creo que también aparece en el diccionario de misterios y leyendas, en donde las personas o los testigos veían luces que terminaban llevándolos hacia el encontrar morocotas o dinero en específico. Y me llama mucho la atención, Mercedes, en estos viajes por toda Venezuela, ¿de casualidad has tenido algún encuentro paranormal? Bueno, el único encuentro con lo paranormal que te puedo decir que tuve fue en una casa donde vivía la poeta Elizabeth Chain con su esposo Alfredo Cortina. Y yo fui de una forma casual con Ángela Sago, con quien yo trabajaba en ese momento en un periódico muy bonito que tenía Ángela Sago, que se llamaba Volador. Entonces estábamos hablando allí y yo vi pasar una muchacha con un moño largo que le daba por la espalda, ¿no? La muchacha tenía una falda larga, parecía como pasada de moda, lo cual me llamó la atención. Yo soy muy observadora, como son los escritores, porque se fijan hasta en los más mínimos detalles. Entonces la vi pasar y en ese momento no dije nada, pero observé que una perrita que tenía Elizabeth, se metió, se metió debajo del sofá. Un sofá grande así, ella se metió debajo del sofá y gruñó y se escondió allí, ¿no? Y yo dije, bueno, no sé. Después la llamé y la perrita vino, ¿no? Entonces cuando ya nos íbamos, yo le digo, Elizabeth, ¿quién es esa muchacha que pasó como hacia el jardín, que está vestida como que tiene frío, como con un chal y una falda larga y un puño largo? Y entonces Elizabeth me dijo, mira, nos devolvimos de la puerta donde estábamos, mira, vamos a regresarnos para la casa porque te tengo que echar el cuento, ya que tú escribes de fantasmas, esa que viste, esa es una fantasma. Esa muchacha se ahogó aquí en un aljibe, me contó Elizabeth Shaw, la poeta. Esta muchacha parece que estaba en vísperas de su boda. Entonces, por un accidente, no se sabe cómo, cayó en el aljibe y se mató. Y desde entonces sale por toda esta zona y sale por esta casa donde seguramente vivía, pues. Entonces, no eres tú nada más, hay muchas personas que la han visto, incluso mi esposo la ha visto, y la perra se asusta cuando la ve aparecer porque, claro, eso es común a todas las apariciones paranormales, que los animales las detectan primero que las personas, como que tienen un sexto sentido, y entonces las detectan y se atemorizan, los animales se esconden, ¿no? Yo tenía un perrito husky siberiano que de repente él se quedaba como estático y se escondía. No sé si era que veía algo que pasaba, pero siempre me intrigó esa conducta extraña de ese perrito, de lo más tranquilo, juguetón, y de pronto se quedaba como estático y corría a esconderse. Probablemente veía algo, pero yo nunca lo vi. Así que la única fantasma que he visto es esa muchacha. No le vi el rostro, no te puedo decir si era bonita. Lo que sí se ve que era joven,
era delgada y tenía un chal muy bonito. Ese fantasma yo lo registré en el libro Vuelven los fantasmas. Uy, imagínate. Yo creo que quizás no hubo como un impacto porque quizá la persona se veía normal, ¿no? Como alguien normal, común y corriente, excepto por el traje de época. Pero qué loco, ¿verdad? Y qué interesante que pudiste registrarlo. Eso también es lo importante. Porque al final ya entonces eres una testigo más dentro de los muchos testigos que has recopilado. Y pensando en eso, se me ocurre, ¿cuáles crees tú que son las ciudades más embrujadas de Venezuela? Tú me preguntas por las ciudades más embrujadas de Venezuela y te diré que todas, pero hay una gran cantidad de personajes fantásticos que los registra nuestra tradición de esos pueblos, ¿no? Que es en el llano, toda la región llanera. Incluso se sabe que en mayo es el mes donde hay mayor eclosión de fantasmas, ¿no? Ya la gente lo sabe, que es en mayo. Incluso si ustedes leen Doña Bárbara, verán que hay una parte donde el autor dice, las lunas llaneras perturban el juicio. Eso está emparentado con eso. La luna llanera es una luna de fantasmas. Hace mucho tiempo yo participé en un concurso muy bello que no se siguió haciendo, no sé por qué, en Cojedes. Lo hacía la Universidad de Cojedes y era Leyendas y Misterios de la Llanura. Entonces yo hablé sobre un fantasma que le salió a mi bisabuelo, Papá Juan Ruiz. Le salió un fantasma y yo lo presenté allí como un cuento y se ganó el primer premio. Hasta lo escenificaron y todo. Papá Juan Ruiz era un hombre que vivía en el Guárico y no creía en fantasmas ni en esas cosas. Y él, su leyenda era, a todo lo que no entiendo le echo plomo, plomo, con todo lo que sea raro, nada. Y salió con una recua de mulas, no sé hacia qué parte se dirigían ellos, y vieron una mata de sabana, que ustedes saben que son como formaciones de varios árboles en medio de la sabana pelada, ¿no? Entonces él dijo, en esa mata de sabana nos vamos a refugiar, a pasar lo que queda de la noche y esperar el amanecer para seguir. Pero cuando se dirigían hacia la mata de sabana, otra recua venía y no se distinguía en la oscuridad, ¿no? Pero cuando estuvo más cerca, ellos notaron que toda la recua esa que venía sin cabeza. No solamente los capataces, los peones venían sin cabeza, los burros venían sin cabeza, porque vieron que era un arreo de burro, porque rebuznaban sin tener cabeza. Así que bueno, las mulas se encabritaron inmediatamente cuando vieron eso. Las mulas se encabritaron y tiraron hacia el monte, esgaritadas cada quien por su lado, ¿no? Y los peones cuentan que Papá Juan comenzó a echarle tiros a eso, ¿no? Plomo con todo eso. Y entonces lo último que vio uno de los peones fue que uno de los descabezados se montó en la grupa del caballo de Papá Juan y lo agarró. Y el caballo corrió y se perdió. Y ellos llegaron, se devolvieron y llegaron a la casa de la hacienda y le dijeron a la esposa, mire, doña Eliana, su marido se lo llevó una cosa rarísima que no salió. Una recua de burros descabezados. Pero ¿cómo va? Eso pasó y acaba de pasar y todos lo vimos. En la mañana él apareció en la puerta de su casa, acostadito, atravesado sobre el caballo, y ya no recobró el juicio. Él le dio como una fiebre cerebral, hablaba, deliraba y ya nada. Por eso es que dicen que a los fantasmas no hay que amenazarlos, no hay que echarles tiros, no hay que maldecirlos, no hay que nada. Porque todas esas cosas negativas influyen en ellos, es como si le aumentan su poder maligno, ¿no? Si es una aparición maligna, que era en este caso. Pero hay otras apariciones benéficas, que, como ejemplo, las ánimas del purgatorio, que aparecen como para advertirnos cosas. El que es devoto de las ánimas del purgatorio, parece que les avisan cosas.
Es más, yo conocí una señora de Guayana que las ánimas benditas le avisaban como un reloj despertador, le avisaban que eran las 6. Y yo me iba a morir del susto, porque yo le dije, mire, doña Luisita, y usted no va a poner el reloj, que mañana se tiene que parar uno aquí más temprano a las 6. No, no, a mí me despiertan las ánimas. Entonces, bueno, yo que estaba pequeña, como de 10 o 12 años, yo me acosté en el chinchorro con ella, un chinchorro inmenso, y como hay una viejita flaquita, bueno, ahí nos dormimos las dos. Por la mañana a las 6 nos estremecieron la hamaca y caímos al suelo las dos. Ahí fue donde yo dije, mira, las ánimas benditas sí advierten y sí despiertan y sí es verdad, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos fantasmas han perdurado en mí y el libro ha sido un libro muy leído? ¿Y por qué ese libro tiene la fuerza de lo verdadero? No es que eso sea realmente verdad, sino que los niños somos muy difíciles de engañar en ese sentido, con apariciones falsas, porque los niños somos muy intuitivos y además tenemos como el espíritu abierto, como la sensibilidad abierta para captar todas esas cosas. Yo cuando empecé a recoger fantasmas y a meterme en todo ese mundo, tendría 8 o 9 años. Después que entré en la universidad, yo lo aparté. Lo dejé allí y dije, no, yo no voy a seguir recolectando leyendas. Y me puse a trabajar mis novelas, mis cuentos y tal. Pero de pronto yo dije, yo estos relatos les voy a dar una redacción literaria, los voy a narrar en forma literaria y se los voy a dar a los niños. Porque cuando yo los recogí yo era una niña. Y eso es lo que ha pasado. Yo fui haciendo poniéndole un toque de humor a estos relatos porque es una información muy fuerte para que un niño la dijera. Entonces les pongo un toque de humor, las he hecho un poco más graciosas para aligerar un poco la historia, digamos. Pero es eso. Wow, Mercedes, esas sí que son anécdotas bien cercanas, ¿no? Tanto la de la hamaca que viviste como la de tu familiar. O sea, son cuentos bastante cercanos de lo sobrenatural. Y creo que tienes mucha razón cuando haces la referencia al llano, porque hay demasiadas historias recopiladas. Yo creo que ese es el territorio, la región venezolana con mayor cantidad de historias, ¿no? Sobre todo porque los pobladores de allá, aún hoy en día, tienen que atravesar esa sabana solos, con Dios y la Virgen, como uno dice aquí. Entonces, qué interesante que decidiste nuevamente abordar estos relatos, ya habiéndolos dejado a un lado en tu época universitaria, y decidiste redirigirlo hacia los más pequeños, que al final son quienes tienen una imaginación desbordada y pueden quizás transmitir estas historias ya cuando crezcan y continuar con el legado, ¿no? Eh, Dentro de este contexto, y por todas estas experiencias que has mencionado, ¿cuál es la visión que te ha forjado respecto al más allá? Mi visión del más allá te puedo decir que es la visión de una persona profundamente optimista, como he sido yo toda la vida, muy optimista, siempre esperando lo mejor, ¿no? Entonces yo espero lo mejor. Yo espero que sea un mundo tan bello o casi tan bello como el mundo en que vivimos, que es demasiado hermoso. Y no basta toda la edad del mundo, todos los años, para apreciar realmente lo bello que es este mundo en todos los detalles. Y la gente tan bella, la gente es hermosa, la gente, solamente escuchar a una persona reír es ya un regalo de Dios. Entonces, si el mundo donde vamos después que morimos es parecido a este, yo me doy por satisfecha, porque sería el máximo regalo que podemos recibir. Es una bella forma de verlo. Yo también creo que el más allá refleja lo más amoroso y lo mejor de este mundo. Y bueno, hemos hablado mucho respecto al tema de los fantasmas y de ciertas leyendas, pero recuerdo que en el diccionario, así como en otros de tus libros, mencionas también a las criaturas fantásticas. Entonces, ¿se te ocurre alguna tradición que tengamos acá en Venezuela vinculado a estos seres que ya no son necesariamente sobrenaturales, sino que quizás entran a otros reinos también?
Y no solamente hay fantasmas en el universo de nuestra oralidad fantástica, de nuestras tradiciones sobrenaturales, sino que hay criaturas fantásticas. Por ejemplo, la culebra de 7 cabezas que custodia el Orinoco. Esa culebra, se dice que es inmortal, que está desde el principio de la creación allí en el Orinoco. Se le sitúa su guarida en lo que llaman la piedra del medio. Y esta culebra es una criatura fantástica. Yo hice un cuento sobre ella y puse que salía de noche a alimentarse de estrellas, pero ya eso es una versión poética. La versión indígena es que esta culebra, si alguien la caza o si ella muere por alguna razón, las aguas del Orinoco se secan, lo cual significaría, bueno, el fin de toda esta región de Guayana tan bella, porque el Orinoco es lo que vivifica y nutre toda esta región tan linda de Guayana y el Orinoco, va hacia Amazonas, Estado Bolívar completo, imagínate. Claro, ¿no? Imagínate perder todo ese espacio. No se concibe. Pero algo que sí me llama muchísimo la atención es el tema de la serpiente dentro de las leyendas de nuestro país, porque yo tengo muchos amigos que son del interior y he tenido la oportunidad de oír varias historias que involucran esa imagen de la serpiente, ya sea vinculado a cosas que van a pasar, por ejemplo, si la cabeza se une con la cola, entre otras, y me recuerda mucho a esta historia que realmente no conocía. Creo que es un tema que valdría la pena investigar. Hablando de esas investigaciones, recuerdo que me llegaste a comentar previo a la entrevista que habías participado de un programa radial eh, en donde se abarcaban todos estos temas, llamado Cosas de Venezuela. Entonces, ya que está esa experiencia como, vamos a decirlo así, en formato, lo que llamaríamos hoy en día podcast, solo que desde el punto de vista radial, ¿crees que esta vía de comunicación es clave para la difusión de nuestras tradiciones? En mi programa Cosas de Venezuela, yo hablé mucho sobre criaturas fantásticas, personajes fantásticos y además lugares embrujados de Venezuela, lugares que encierran leyendas. Estos lugares, algunos de ellos están recogidos en un libro mío que se llama La Piedra del Duende, que es un lugar que hay en Margarita que se llama la Piedra del Duende, donde salen unos duendes detrás de una piedra en una montaña, ¿no? Y bueno, así como ese, hay muchos lugares embrujados en Venezuela. Entonces, en mis programas yo hablaba sobre eso, lugares que conservaban alguna leyenda, personajes mágicos, como esa Venezuela mágica que permanece al margen porque la gente se aboca a hablar de la Venezuela política, de la Venezuela económica, de la Venezuela geográfica, de la Venezuela, todo, menos de la Venezuela fantástica. En otros países, por ejemplo, en Irlanda y en Escocia, son orgullosísimos de su fantasma. Tienen libros y libros y programas sobre eso, sobre el mundo sobrenatural. Es interesante porque yo viajé a Escocia y me dijeron que fuera el Camino de las Hadas, que era muy bonito allí, ¿no? Eso es lo que me dijo el dueño del hotel y tal, ¿no? Pero por otro lado, cuando fui con los campesinos, mira, ¿dónde queda el Camino de las Hadas? ¿Tú no me llevarías? No. ¿Cuánto cobras tú? Nada, porque no te llevo, me decían. No, ni que yo fuera loco para llevarte ahí. Eso es muy peligroso. Y yo me quedé, mire, impresionada. ¿Cómo que es peligrosísimo? Me dijeron los campesinos. Señora, no busque quien la lleve para allá, porque no la van a llevar, ni por todo el oro del mundo. Eso allí, las hadas parece que cantan una canción que si la escuchan los hombres se quedan tontos, se quedan embrujados. A las mujeres parece que no les hace nada, pero a los hombres sí. Y se emboban de una manera que se quedan bobos y no pueden trabajar más nunca ni nada. Entonces es como terrible, ¿no? Es terrible. Yo todas esas cosas las traté mucho en mi programa Cosas de Venezuela. Es que imagínate, debió ser un lujo de programa porque es difícil conseguir espacios en donde se muestren nuestras tradiciones y leyendas, primero de una manera consecuente y de una manera completa, ¿no?
donde se les dé la prioridad que merecen. Entonces, qué pena que no esté al aire actualmente. A veces resiento que se haya acabado ese programa Cosas de Venezuela, porque mira, todo el mundo tiene espacio para todo, pero para estas cosas hay muy pocos espacios que le den a la parte de la Venezuela mágica, ¿no? De la Venezuela fantástica. Y yo estuve haciéndolo durante 30 años, prácticamente gratis, ahí en el, me gustaría que hago aquí algún llamado a cualquier institución, a cualquier organismo educativo que quiera patrocinar este programa, porque yo tengo los guiones y tengo la información y sería bonito dar a conocer a la juventud esta Venezuela mágica, esta Venezuela de nuestra tradición fantástica, sobrenatural, esta Venezuela hechizada, que nos despierta la imaginación y nos pone a soñar. Imagínate, Mercedes, son más o menos 30 años de historias y de anécdotas. Es un proyecto bastante ambicioso y valioso también, que valdría la pena apoyar. Así que ya saben, si alguno de los oyentes desea apoyar esta iniciativa o conoce a alguien o alguna plataforma donde esta pueda llevarse a cabo, no duden en dejarlo en los comentarios, pues así Mercedes puede leerlo y quizás tener otras alternativas. Muchísimas gracias, Mercedes, por animarte a participar en esta entrevista. Ha sido fenomenal y de verdad agradezco que hayas querido compartir con nosotros algunas de tus muchísimas anécdotas recopiladas por tantos años, como hemos comentado. Ha sido un gusto tremendo y en mi caso no solamente un gusto, sino también un sueño, porque como te llegué a comentar, tus libros fueron un referente tremendo en mi infancia. Y bueno, deseo de corazón que tus libros sigan siendo igual una influencia para muchos escritores emergentes sobre lo natural en el país, de forma de que quizás nuevas voces puedan continuar esta tarea tan ardua que es, bueno, recopilar todas estas tradiciones, estas creencias, pero tarea que al mismo tiempo es tremendamente necesaria. Bueno, dicho todo esto, no me queda sino abrazarlos espiritualmente a todos los que me están oyendo, a ti Fabiana, agradecerte tu interés en estos aspectos tan importantes y tan olvidados, y darte también las gracias por permitirme comunicarme con mi público, con mis lectores, y por permitir que todo el mundo pueda en algún momento tener acceso a mis libros y poder hablar conmigo si quieren hacerlo. Puedes transmitirle mi teléfono con toda confianza a los niños, jóvenes o público de todo que me quieran llamar. Bueno, estoy a su orden. Recibe un gran abrazo de corazón para ti y para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Mercedes. Y antes que se me olvide, para quienes no lo sepan, el enlace a los libros de la autora que están disponibles en Amazon se encuentra en los comentarios, que es donde podemos colocar el enlace cliqueable. Espero puedan echarle un ojo y bueno, quizás adquirir alguno de los libros que pueda ser de su interés. Son una joya. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias, Mercedes, y nos veremos en el próximo capítulo.